Mi nombre es Abner Jiménez y soy responsable del componente de monitoreo forestal del programa Red CCA de GIZ. Es un gusto compartir con ustedes los avances del programa en la temática de monitoreo forestal y específicamente en el uso de sensores remotos para la detección de la deforestación y la degradación de bosques. El programa trabaja desde el 2010 en el fortalecimiento de las condiciones marco para la implementación de mecanismos de compensación forestal en los países del sistema de la integración centroamericana, conformado por Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. En el componente de monitoreo forestal hemos acompañado a los técnicos nacionales de estos países en el desarrollo de métodos y herramientas para la generación de los datos que son requeridos en la cuantificación y caracterización de los bosques tropicales de la región. Como saben, Centroamérica cuenta con una alta diversidad de ecosistemas forestales que se encuentran en diferentes condiciones ecológicas, pero para fines de esta presentación podemos agruparlos en tres grandes tipos. A continuación, el Dr. Laszlo Pancel, asesor principal del programa Red CCA de GIZ, nos explicará la importancia de estos tipos de bosques en la evaluación de la degradación forestal. Bueno, yo creo que es importante hablar sobre el tema de diferentes estructuras y de los diferentes tipos de bosques. Y en este sentido, yo creo que si nosotros en Centroamérica nos limitamos a los tres tipos mayores, más grandes, que son también muy emblemáticos. Uno es el bosque seco tropical, el segundo es el bosque húmedo tropical latifoliado y el tercero son los pinos tropicales de Centroamérica. En todos los tipos se puede observar las siguientes formas de degradación y también las siguientes formas de desarrollo de los bosques. Uno tiene el estado cuando el bosque está destruido completamente, pero hay remanentes de la vegetación original y uno no tiene que temer que no haya una regeneración. Es decir, el suelo es intacto, hay materia genética. En un segundo estado, esto se desarrolla a un matorral, un bosque secundario, y en este momento también surgen algunas especies que empiezan a diferenciar horizontalmente y verticalmente el bosque. ¿Qué quiero decir con esto? Que algunas especies sobresalen sobre otros y empieza a ser una diferenciación más estructural del bosque, no tanto en forma de la composición por especies. Y si no hay mayores y adicionales disturbios, entonces esto se desarrolla a un renoval de los bosques donde ya hay una densidad importante y donde uno puede ya ver la futura estructura del bosque, digamos, maduro. Y como último estado, nosotros podemos hablar de un bosque no intervenido, maduro, y donde la estructura tanto de especies y de la estructura en tamaño de los árboles se puede ver. Ahora, yo creo que es importante ver que este tipo de estructura es generalizada para que uno pueda entender bien el funcionamiento de los bosques. Pero si uno ve ahora los tres diferentes tipos que yo mencioné, entonces cada uno se comporta en diferente forma en este ciclo de regeneración o más bien su desarrollo hacia un estado maduro de los bosques.
Y si uno ve el trópico húmedo latifoliado, entonces sí esto corresponde a estos 4 estados, pero si uno ve el bosque seco, entonces no hay entre medio estados y el parte juvenil de los bosques es prácticamente ausente y uno puede llegar a un estado final maduro desde el matorral inmediatamente. ¿Qué significa esto? Que no vamos a tener diferenciación estructural de los bosques en 3 categorías del sotobosque, mediano y emergentes. Si uno va a diferenciarse el bosque solamente en los dominantes y algún tipo de sotobosque. Y cuando uno se mira también el tema de los pinares en Centroamérica, entonces la diferenciación aquí es desde la renoval hasta directamente un bosque maduro sin emergentes, obviamente. Yo creo que con esta explicación breve se puede tener una claridad cómo los bosques se diferencian y cómo los diferentes, digamos, estratos y estados de desarrollo se puede ver. Gracias. Estos diferentes estadios de desarrollo de los bosques centroamericanos pueden ser analizados a través de la interpretación de imágenes satelitales. En este sentido hay que tener en cuenta que la capacidad de discriminación de un tipo de bosque específico depende de las características espectrales que son captadas por el sensor que toma la imagen. Es decir, un mismo tipo de bosque puede tener respuestas espectrales diferentes, como es el caso de los bosques latifoliados que se muestran en ilustración. En otros casos, la respuesta espectral de un tipo de bosque se confunde con otros tipos de cobertura. Por ejemplo, los bosques secundarios latifoliados se confunden con los cultivos de café que se cultivan bajo la sombra de árboles latifoliados y estos representan grandes extensiones de la región. A estos desafíos se le suma la disponibilidad de imágenes específicas para una fecha y la nubosidad, como se muestra en la diapositiva, todos los meses con nubes desde el año 2000 hasta el año 2014 en la región. Es por eso que a través del programa hemos fortalecido las capacidades técnicas para enfrentar estos desafíos en el análisis de la cobertura forestal, utilizando imágenes satelitales provenientes de diferentes sensores como MODIS, Landsat y RapidEye. Las imágenes MODIS se utilizan en un sistema de alerta regional que es construido sobre la base de compuestos mensuales de imágenes que representan los mejores píxeles de las imágenes diarias para un mes específico. A partir de esos compuestos, se construyen una serie de métricas que se correlacionan con datos de campo para estimar el porcentaje de cobertura forestal a nivel de un píxel. La comparación de estas imágenes en el tiempo permite detectar anomalías como la reducción de la cobertura forestal y así detectar tendencias de deforestación y degradación de bosques. En el caso de las imágenes Landsat, se utilizan para elaboración de mapas de tipos de cobertura, aplicando algoritmos de clasificación supervisada, no supervisada y métodos mixtos. Estos son métodos que han sido utilizados ampliamente en la región. Sin embargo, uno de los aportes que hemos hecho como programa es el mapeo de los bosques ralos abiertos o bosques degradados, lo cual nos da una nueva dimensión para el análisis de los cambios de la degradación forestal. A través de matrices de tabulación cruzada es posible comparar mapas de dos fechas y poder obtener información de los bosques estables, de los bosques en recuperación y de las zonas deforestadas y las zonas degradadas. El programa además adquirió imágenes de alta resolución RapidEye para todos los países de la región centroamericana, con el objetivo de elaborar mapas de alta precisión y detección de fenómenos de pérdida de cobertura que no son captados por otros sensores. La mayoría de los países han finalizado estos mapas a nivel nacional y están siendo institucionalizados como el instrumento base para la planificación y la ordenación forestal de estos países. Además, se desarrollan a nivel piloto metodologías para detección de cambios utilizando este tipo de imágenes,
Los enfoques antes mencionados evalúan la degradación desde la perspectiva de la redacción de la cobertura. Sin embargo, estamos convencidos de que los mejores resultados se obtendrán al correlacionar datos de sensores remotos con los que se obtienen de parcelas de inventarios forestales o muestreos de campo. Patricio Emanueli, asesor del programa, nos explica a continuación los trabajos que actualmente desarrolla el programa en esta línea. Más allá de los insumos que nos pueden entregar las imágenes satelitales, hay que tener en consideración que siempre tiene que haber una relación directa entre los resultados de esas imágenes o el potencial que tienen esas imágenes con lo que efectivamente existe en el campo o en el terreno. En esa perspectiva, si uno no contase con esas imágenes satelitales, lo que debería hacer es hacer un inventario tradicional en un bosque y luego utilizar los valores de las existencias en cada una de las parcelas o puntos de muestreo, de tal manera de definir cuáles son los rangos en que se mueven esas existencias. Llevamos a variables que sean capaces de comparar el tema de la cantidad de carbono, de biomasa o de volumen. En general todo eso corresponde a las existencias en el bosque, y definiendo cuál es el rango superior para a partir de eso, en los rangos inferiores, definir algún estado de degradación o alguna clase de degradación. En esa perspectiva, el aporte de las imágenes satelitales a estos procesos tiene que ver con rebajar los costos y poder hacer un monitoreo mucho más sistemático en el tiempo y en periodos más cortos. Un inventario forestal, sobre todo a nivel nacional, normalmente se debería hacer cada 5 años o un poco más, porque el costo y la logística que se asocia a eso es tremendamente alta. De tal manera que si logramos juntar esos dos elementos, esos dos insumos que son los inventarios, la información de campo obtenida a través de los inventarios, con las variables provenientes de imágenes satelitales, se podría encontrar un muy buen ajuste entre esos dos insumos y tener una medida creíble y verificable de la degradación. A nivel regional, en lo que se está haciendo ahora mismo en el programa, se cuenta primero que nada con una gran cantidad de datos de campo, deben ser un poco más de 2.000 parcelas, en donde se cuenta con cálculos de carbono, cálculos de biomasa y de volumen para los diferentes componentes de carbono. Y a partir de eso y de las imágenes satelitales disponibles, que son básicamente imágenes RapidEye para toda la región, Landsat y MODIS, lo que estamos haciendo es tratando de unir esos dos mundos, digamos, en un solo modelo que nos permita estimar a partir de los datos de imágenes satelitales, de valores espectrales o de combinaciones de bandas o de índice, estimar cuál es la existencia en el terreno para poder definir luego unas clases o categorías de degradación. Hemos hecho algunos análisis a partir de imágenes RapidEye del orden de 300 o 400 puntos de muestreo en campo, y hay resultados bastante auspiciosos en términos de la correlación, del grado de correlación que existen entre variables, datos espectrales y variables de campo, llevadas a una serie de índices que se han ido probando. La idea general es trabajar probando diferentes tipos de modelaciones, estamos trabajando con regresiones simples, digamos, de dos variables, regresiones múltiples, árboles de decisiones y algunas modelaciones, digamos, de modelo un poco más complejo, tratando de buscar cuál es el mejor, digamos, que nos estima con la mayor seguridad posible estos valores o estos diferenciales de valores.
Una de las limitaciones que tenemos absolutamente clara es que las propias imágenes o las diferencias que existen entre esos valores espectrales en diferentes puntos del tiempo. Entonces, la solución genérica de eso es normalizar esas variables, pero asumiendo, digamos, positivamente que no lo vamos a lograr hacer en un 100% esa normalización, de tal manera que tenemos que trabajar con una especie de intervalo de confianza, un rango en que se muevan cada una de esas variables, índices o coeficientes que se determinen como variables independientes de los modelos. De aquí en adelante lo que esperamos nosotros es hacer un análisis estadístico profundo, digamos, para determinar cuáles son los modelos que estiman de mejor manera las existencias, los contenidos de carbono o biomasa en cada uno de esos puntos. Vamos a dejar una cierta cantidad de puntos fuera de ese análisis, del orden del 10%, a nivel regional, de tal manera que nos sirvan como validación cuando hayamos determinado los mejores modelos. Y la idea es aplicarlo a diferentes sensores por las diferentes características que tienen los valores espectrales. Estamos ya trabajando con valores de MODIS, Landsat, RapidEye, y la idea también es incorporar en algún momento en El Salvador, donde se cuenta con un barrido LIDAR de todo el país, también incorporarlo, digamos, dentro de las modelaciones para obtener estas funciones estimadoras. En conclusión, lo que es necesario tener en consideración que las imágenes satelitales por sí solas, sean de cualquier tipo, digamos, o cualquier sensor remoto, no va a ser capaz per se de darnos un valor definitivo en términos de las existencias de la biomasa. Nos van a dar algunas estimaciones o guías de si hay más o menos, pero eso es necesario complementarlo con la información de campo, y en la medida que se tenga más información de campo y más diversidad de bosque o de tipos de bosque, uno va a poder generalizar de mejor manera este procedimiento. A pesar de todos estos esfuerzos, todavía quedan muchos desafíos por superar, principalmente en la obtención de estimaciones de altos niveles de precisión. En este sentido, el programa seguirá apoyando en su segunda fase la búsqueda de soluciones eficientes que permitan a los países contar con monitoreos forestales de alta calidad. Muchas gracias por su atención y esperamos en futuras presentaciones mantenerlos al tanto de los avances que seguimos obteniendo en el marco del componente de monitoreo forestal del programa regional RCCAD GIZ.